Hola a todos, mi nombre es Aarón, esto es Mundo Ajedrez y en el video de hoy veremos la variante principal del gambito morra aceptado, así como también la mejor forma de jugarla tanto con blancas como con negras. Comencemos. El gambito Smith Morra o gambito morra es una apertura de gambito en contra de la defensa siciliana, bastante interesante. Es llamado así en honor a Pierre Morra de Francia y Ken Smith del Club de Ajedrez de Dallas. Ellos publicaron 9 libros y 49 artículos sobre la táctica de esta apertura alrededor del año 1950. Bien, ahora veamos la variante principal de esta apertura, que comienza con los movimientos E4, C5, D4, C por D4, C3, D por C3, caballo por C3. Como pueden ver, las blancas han entregado un peón, pero a cambio van a tener un excelente desarrollo de piezas. Las blancas continuarán con caballo F3, alfil C4. Muy probablemente colocarán su alfil de casillas negras en F4. Llevarán la dama a E2 y luego de enroque corto, las blancas colocarán sus torres en la columna C que está abierta y en la columna D que está semiabierta y ejercerán muchísima presión sobre la posición de las negras. La dama negra difícilmente encontrará una buena casilla para refugiarse, ya que, a diferencia de en la defensa siciliana abierta, la dama va a C7, pero, en este caso, será incomodada, ya que la columna C está abierta y puede ser fácilmente atacada por una de las torres. La apertura seguiría con caballo C6, caballo F3, D6 y alfil C4, lo que daría inicio a la variante principal del gambito morra aceptado. Ahora, aquí la línea principal es E6, pero si las negras juegan caballo F6, sería una jugada imprecisa. Las blancas harán E5, atacando dos puntos. Si las negras capturan de caballo, sería un gravísimo error, ya que tras caballo por E5, caballo por E5, D por E5, ahora seguiría alfil por F7 jaque, con lo cual las negras perderían la dama. Así que capturar con caballo se descarta, por lo que las negras jugarían D por E5. Luego de eso, las blancas cambiarán damas. Y ahora, las negras pueden capturar de dos formas, con caballo o con rey. Ninguno de estos movimientos serán buenos para las negras. Si aquí toman de rey, las blancas jugarán caballo G5, amenazando un doble. Si el rey se va a C7, las blancas igual capturarían en F7, lo cual sería una muy fuerte jugada, por lo que aquí la mejor jugada para las negras es caballo A5, atacando el alfil. El plan de las negras es perder solo la torre a cambio de dos piezas, obteniendo una posición jugable. Por supuesto que aquí no jugaremos caballo por F7. Mi recomendación es jugar alfil por F7 y después la siguiente secuencia E6, alfil por E6, alfil por E6, caballo por E6 jaque, rey a D7 y ahora la simple jugada caballo por F8 jaque, torre por F8 y enroque corto. Y ahora, después de toda la secuencia, las blancas están mejor. Tienen un alfil que puede hacer mucho daño en una posición abierta. Por su parte las negras tienen al rey expuesto y tienen un peón débil en E5, que no será fácil defender. Por lo tanto, es una posición bastante cómoda de jugar con blancas. Así que tras dama por D8, el segundo movimiento a considerar es caballo por D8. Ahora, en vez de capturar el peón de E5, una jugada más precisa para las blancas es caballo B5, amenazando un doble en C7. Las negras no pueden jugar rey D7 porque serían fácilmente expulsados tras caballo por E5 jaque, por lo que la única jugada buena para las negras aquí es torre B8. Y ahora sí, las blancas continúan con caballo por E5, las negras juegan E6 para poder darle una casilla disponible a su rey. Ahora, la jugada que se va de las manos es caballo C8 jaque, dejando sin enroque al rey negro. Pero no es la mejor jugada. En este caso, es mejor jugar primero enroque corto
y se obtendrá una posición ganadora. Ahora, por ejemplo, si las negras juegan alfil e7, luego sigue caballo por a7, enroque corto y alfil e3, veremos que las blancas no solo tienen todas sus piezas correctamente desarrolladas, sino que también cuentan con mayoría de peones en el flanco de dama, y esto puede ser determinante para terminar ganando la partida. Entonces, ¿qué pasaría si aquí en vez de alfil e7, las negras juegan a6? Pues tendrían muchos problemas, porque tras caballo c7 jaque, rey e7 y ahora alfil f4, creando rayos X a la torre negra, las negras están obligadas a jugar caballo h5, atacando el alfil. Así que tras alfil e3, el escenario para las blancas es bastante bueno. Ahora sería mala para las negras jugar f6 tratando de expulsar el caballo, ya que seguiría alfil c5, jaque mate. Entonces, considerando esta posición, la mejor jugada para las negras es caballo c6, pero tras la secuencia f4, caballo f6, alfil c5 jaque, rey d8, alfil b6, tratando de tener un ataque descubierto, el rey negro tiene que volver a e7, pero tras torre a d1, las piezas de las negras están prácticamente bloqueadas. Las negras podrían intentar alfil d7, pero entonces vendría la sorprendente alfil por e6. Las negras están completamente perdidas. Las negras podrían jugar f por e6, pero después de alfil c5 jaque, rey d8 única, caballo por e6 jaque, rey c8 y caballo por f8, las blancas tienen una posición ganada. Con un peón de ventaja, la posición abierta y el rey negro en el centro, este final está prácticamente decidido a favor de las blancas. Entonces, está muy claro que jugar caballo f6 sería un error grave para las negras. Aquí deberían jugar e6, lo que en efecto es la variante principal del gambito morra. Ahora, las blancas enrocan en corto y las negras deben decidir entre varios movimientos. El mejor aquí es jugar a6, pero si por ejemplo jugaran caballo g e7, las blancas contestarían con alfil g5, lo cual crearía un pequeño truco. Las negras deben jugar a6 para quitarle la casilla b5 al caballo blanco. Pero, si las negras juegan h6, vendría caballo b5 atacando el peón de d6. Y si las negras ignoran esta amenaza y capturan el alfil, seguiría caballo por d6 jaque, única rey d7 y tras caballo por b7 jaque al descubierto, las negras perderían la dama. Y si tras caballo b5 las negras quisieran evitar cualquier truco jugando d5, esto no solucionaría nada, ya que llegaríamos a una posición similar a la anterior, tras e por d5, h por g5, d por e6. Aquí las negras no deben cambiar damas, porque tras los cambios, las blancas amenazan un caballo c7 jaque muy fuerte. Así que si en esta posición las negras intentan alfil por e6, seguiría alfil por e6, f por e6 y caballo por d5 jaque, única rey d7 y por consiguiente volveríamos a una posición similar a la anterior, en la que las negras están perdiendo la dama y por consiguiente el juego. El segundo movimiento a considerar aquí será caballo f6, que es la jugada más empleada en esta posición. Las blancas continuarán el normal desarrollo de sus piezas con dama e2, alfil e7 y ahora torre d1. En esta posición, nuevamente las negras deben ser muy precisas, ya que un mal movimiento pondría la balanza muy a favor de las blancas. Las jugadas alfil d7 o e5 son las mejores para las negras, y tras alguna de ellas el juego estaría muy igualado. Pero, muchas veces ocurre que las negras juegan otra jugada, como enroque corto, lo cual sería un error, ya que seguiría e5 atacando dos puntos y las negras no pueden capturar con el peón porque perderían la dama. Las negras podrían jugar caballo e8, seguido de e por d6, alfil por d6. Las blancas juegan caballo b5, presionando el punto d6. Las negras podrían jugar dama e7, saliéndose de los rayos X de la torre, pero sin dejar de defender el alfil. Ahora, las blancas podrían jugar alfil g5,
atacando a la dama y tras el movimiento F6, las blancas jugarían alfil E3 y las blancas ya están amenazando capturar con el caballo en D6 para después de caballo por D6 hacer alfil C5 ganando una pieza. Por lo cual, las negras están obligadas a retirar el alfil y juegan alfil B8. Y ahora, torre AC1. En esta posición, las negras querrían jugar A6, pero no sería bueno porque seguiría alfil C5 ganando calidad. Y no sería posible dama por C5 porque las blancas jugarían alfil E6 jaque ganando la dama negra. Y el movimiento B6 no sería bueno del todo, ya que tras alfil B3 atacando con la torre al caballo, las negras lo defenderían con alfil B7, pero tras esto seguiría la brillante y sorprendente jugada alfil por B6, sacrificando el alfil, y las negras deben tomar, ya que si no, las blancas jugarían alfil C5 ganando calidad. Después de A por B6, las blancas continúan con el movimiento alfil por E6 jaque, y tras torre F7, seguiría torre D7 y las negras tienen que entregar la dama, o de otra manera las blancas tendrían jaque mate en pocas jugadas. Por lo que en esta posición, la mejor jugada para las negras es rey H8. Tras esto, las blancas jugarían alfil B3, amenazando ya hacer alfil C5, y las negras tendrían prácticamente como única dama F7, para no perder calidad. Las blancas podrían continuar con caballo Fd4, amenazando el punto E6. Las negras podrían intentar A6, pero vendría la muy buena jugada caballo por C6. Y si por ejemplo las negras capturan el caballo de B, seguiría caballo por B8 y tras torre por B8, las blancas obtendrían una pieza jugando torre de 8. Y si las negras capturan el caballo de C, las blancas seguirían con caballo de 4, amenazando con dos piezas el peón de C. Las negras podrían seguir con caballo C7, pero tras torre por C6, dama E8, torre de C1, atacando dos veces al caballo, las negras podrían jugar E5. Las blancas simplemente retirarían el caballo, y tras dama D7 y dama C4, las negras no podrían seguir defendiéndolo y perderían la pieza, y por consiguiente el juego. Otra jugada no muy precisa que podrían hacer las negras es A6. Las blancas continuarían con dama E2, las negras podrían seguir con alfil E7 y después de torre D1 continúan con el movimiento dama C7. Aquí las blancas deben continuar con alfil F4, presionando el peón de D6, y nuevamente las negras deben ser precisas para no llevar el juego a una posición desventajosa. Aquí las negras parece que podrían jugar E5 o caballo E5, sin embargo, hacer cualquiera de estas jugadas sería un error grave. Si juegan E5, las blancas inmediatamente responderían con caballo D5, amenazando a la dama. Seguiría dama D8, alfil E3, y aquí nuevamente tienen un pequeño truco, ya que si las negras juegan por ejemplo caballo F6, seguiría alfil B6 atacando a la dama. La dama se tiene que retirar a D7 y seguiría caballo C7 jaque dando un doble y capturando a la torre en la siguiente jugada. El segundo movimiento, caballo E5, sería respondido con alfil por E5, D por E5 y torre C1, amenazando ya con rayos X a la dama negra. Las negras tendrían que llevar la dama a B8 o a A5. En cualquiera de ambos casos, las blancas responderían con la brillante y sorprendente jugada alfil B5 jaque, sacrificando la pieza entera. Ahora sería mala para las negras capturar, ya que seguiría un ataque ganador. Las blancas jugarían caballo por B5, amenazando caballo C7. Las negras no pueden hacer torre por A2, ya que seguiría dama C4 atacando la torre y el alfil, y las blancas estarían ganando. Entonces, las negras juegan rey F8, pero igualmente seguiría caballo C7. Torre A5, seguiría B4 atacando la torre, y no sería posible capturar con alfil, ya que se dejaría de defender la casilla de 8. Por lo que las negras aquí usualmente juegan
torre por A2. Pero tras dama B5, las blancas tienen un ataque ganador, ya que las negras no se podrán defender satisfactoriamente. En esta posición, las negras solo cuentan con dos opciones para evitar el jaque mate directo. Una es G6 y la otra es caballo F6. Si hacen G6, seguiría dama E8 jaque, rey G7, caballo por E5, amenazando capturar el peón de F7. Así que las negras responden con una jugada forzada caballo H6. Pero seguiría dama por E7 y las blancas ya están amenazando jugar caballo E8 jaque con un ataque completamente ganador. Finalmente, la última opción que tienen las negras es jugar caballo F6. Las blancas continuarían con el movimiento dama por E5, lo que trae un pequeño truco, ya que están amenazando jugar caballo por E6 jaque, dándole un descubierto a la dama. Las negras deben mover la dama para no perderla. En caso no lo hagan y jueguen rey G8, seguiría caballo D5, planteando varios trucos que no podrían ser evitados. Entonces, en esta posición, si las negras juegan dama A7, las blancas jugarían igualmente caballo D5, amenazando capturar el alfil de C8 con ataque ganador. Por lo que las negras aquí juegan alfil D7 para evitarlo. Pero, tras caballo por E7, recuperando material, las negras no pueden capturar con el rey, ya que seguiría dama D6 jaque, rey D8, torre C7, presionando la casilla D7 con tres piezas. Única para las negras sería dama A4, pero después de torre C1, las blancas están amenazando jaque mate en C8, por lo que las negras estarían obligadas a entregar la dama y continuar con esta gran desventaja por el resto del juego. Bueno, espero que hayan disfrutado ver este video sobre cómo jugar correctamente el gambito morra aceptado, variante principal. Gracias, no olviden dejar un me gusta, suscribirse y comentar el video. Así que eso ha sido todo amigos, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video aquí en Mundo Ajedrez.